Hola amigos, nuevamente en este su espacio, La Otra Caja de Pandora, como cada semana, siempre aceptando, digamos, el reto de conversar con colegas, con profesionales que están desarrollando no solamente como carrera, sino como parte de su realización de expectativa personal. En este caso, tenemos en nuestra invitada Graciela Tuesta. No va a decir de dónde se conecta, ella es egresada en comunicación, pero es bastante versátil en términos de formación profesional. Ella nos contará qué otras aventuras académicas, además, digamos, de haber estado o becada o llevado cursos de becado en Argentina, en España, y sé que actualmente, de acuerdo a su currículum, está siguiendo cursos con la Universidad Complutense en España. Nos contará ella cómo es todo esto. Y sobre todo, ha sido parte del equipo que ha ganado un estímulo económico del Ministerio de Cultura. ¿De qué se trata? Bueno, ella nos va a compartir estos logros, pero sobre todo, ella es autora inquietante de una propuesta, fotografía y poesía, de su autoría, tanto la letra como las imágenes. Esta aventura de enfrentar la imagen literalmente contra la palabra en un tiempo donde la crisis de la palabra es fuertísimo. Bienvenido a este su programa, La Otra Caja de Pandora, Graciela. Hola Juan, buenas noches, muchas gracias por la invitación. Es un gusto estar aquí y acompañarte en este espacio. Te agradezco. Y agradezco digamos, aceptarlo, no solo porque permite compartir diferentes saberes que están en proceso. Para conocimiento, la gente que no conoce a Graciela, ella, desde su formación en la Universidad Mogrovejo, ¿verdad? Mogrovejo, Sí, ¿no? en la USAT. Sí, yo soy de Chiclayo. Mogrovejo no ha parado en su formación académica. Actualmente sé que trabaja en la Universidad de Piura y además es, digamos, es gestora cultural, pero sobre todo tiene que ver con patrimonio cultural que ella misma nos va a decir cómo es todo este círculo que finalmente, hay que decirlo, cómo se pone en escena una forma de representación. Creo que es eso, tanto en la fotografía, tanto como digamos, los vestigios de la cultura, ya sea bibliográfica, ya sea arqueológica, o las diferentes formas que la sociedad nos ha dejado como legado. Y cómo esto se suma para hacer memoria y al hacer memoria, cómo hay que buscar la forma de que active sentimientos y construir identidades. Creo que esa parte es lo que ella trabaja y ya nos dirá si estamos en lo correcto. Todo tuyo para saber quién es Graciela Tuesta. Bueno, Juan, les cuento. Yo estudié comunicación, efectivamente, como lo mencionaste, en la Universidad Católica Santo Toribio y Mogrovejo de Chiclayo, y desde que regresé he trabajado en comunicación corporativa. A la par he desarrollado mi interés por la fotografía, a la que poco a poco también he ido conociendo mucho más. Y podría decirlo que ese interés por la imagen se fortaleció ahí en aulas a través de proyectos audiovisuales que nos dejaban como parte de la malla curricular. Sobre todo recuerdo mucho una de las historias que contamos a través de un documental, Tito Tuzán, con el que aprendí a, digamos, compartir con el día a día, con los planos, las sombras, las texturas, los espacios, y esa pasión por los detalles fue algo que, digamos, generó en mí un interés mayor, ¿no? Por la imagen en general y por la comunicación de algo más, ¿no? De algo que fuera más impactante, que te permitiera mostrar de cerca la identidad de algo. En esa línea, yo a la par de mi trabajo como comunicadora, por ejemplo, en la misma universidad USAT y posteriormente en la UDEP, he trabajado en proyectos fotográficos de autor, tanto documentales como también vinculados más a técnicas mixtas. En Chiclayo, digamos que realizaba trabajos documentales
de personas dedicadas a las labores de comercio ambulatorio en el espacio del centro. Recuerdo mucho a Carlos, el hombre orquesta. También retraté a Raúl, un reciclador que vive en la periferia de la ciudad y que todos los días se levanta muy temprano. Y estas primeras miradas que tuve, estos acercamientos, yo los compartía con algunos cursos y programas con los que comencé digamos, a involucrarme mucho más, ajá, en los procesos, sí, ese es Carlos, el hombre orquesta. Esa fotografía es del centro de la ciudad. Recuerdo que ahí comenzaba mi interés por conocer un poco más qué es lo que pasaba allá afuera, ¿no? En la calle. Y recuerdo que ahí también es que formé mucho más mi mirada y desarrollé, digamos, esta otra intención que te permite dar un paso más, porque muchas veces como mujer y también por el mismo día a día, tú crees, ¿no? Que no es posible porque te arriesgas, porque te expones o también porque piensas que la historia o el personaje no es no lo suficientemente impactante. Entonces, pues encuentras muchas dudas en el camino, pero como lo comentaba, en el marco de algunos cursos que llevé, por ejemplo, en Fuera de Foco, un instituto de fotografía en Lima y también en el Centro de la Imagen, pude darme cuenta que sí es posible dar un paso más allá y estructurar una mirada mucho más alineada a los objetivos que tenga. Ese, por ejemplo, es Raúl, el reciclador. Fue una historia muy bonita porque significó para mí un gran desafío. Yo llevé un curso en Fuera de Foco en medio del COVID, fue fotoperiodismo en tiempos de COVID con Jaime Rasuri. Este proyecto lo había comenzado antes, pero lo terminé en ese curso. Y recuerdo que aquí aprendí a convivir más con el personaje. Me reté personalmente, comencé a salir muy temprano para acompañar toda su jornada y poder entender también su labor y transmitirla. Me vinculé más con su entorno, le hablé, lo esperé, ¿no? Creo que hay mucha comunicación, inclusive en silencio, que es necesaria para aquellos que están buscando compartir una historia potente que pueda realmente, ¿no? Decir quién es el personaje o lo que quieres mostrar. Así es como yo comencé la parte de fotografía documental, ¿no? La fotografía en general que a mí me gustaba, porque también desarrollé, es importante mencionarlo, otro tipo de fotografía que es muy demandada, ¿no? Digamos, en el país. La fotografía de eventos sociales como bodas, bautizos. He acompañado amigos que tenían productoras en diferentes ocasiones, pero no era lo mío. Yo no me sentía del todo cómoda y siempre buscaba ir a la calle y explorar estas historias que tienen un personaje en su mismo entorno y que pues a nivel personal ¿no? me generan otro tipo de emociones. Creo que ese gusto también está, ¿no? vinculado a mi, podría decirse, a mi admiración por algunos fotógrafos ¿no? internacionales como Graciela Iturbide, como Walter Astrada, Sebastián Salgado, Ana Palacios. Y por eso mismo es que durante un tiempo me enfoqué en la fotografía documental. Después, pues yo digamos que también vinculaba mi producción artística con la escritura creativa, porque también desarrollo esa otra parte, digamos, en mí, ¿no? La suelo explorar a veces. Y eh, digamos que un día estaba ya redactando uno de los poemas ajá, que había escrito una y mil veces en borradores, que en realidad fue así como trabajé no de manera constante. Tenía el poema y como parte del programa de lenguaje fotográfico del Centro de la Imagen, nos dejaron hacer un proyecto ¿no? Libre. Yo decidí hacer paisaje abstracto. Recorrí algunas zonas, ¿no? Con, digamos, con paisajes dentro de la región y decidí mirar
lo que normalmente no se ve, ¿no? Otra perspectiva. Puede ser la vegetación, puede ser el mar, por ejemplo, ¿no? Texturas, colores, sombras, cosas diferentes, ¿no? Me gusta explorar eso. Y comencé a reinterpretar mi poema a través de eso que yo estaba observando. Es así como nace Nodos, ¿no? Una serie de fotografías que reinterpretan mi poema, Ser, que yuxtaponen la imagen, porque siempre hay un fondo del mar detrás que tiene un simbolismo, ¿no? Es bastante conceptual, por eso elijo el color azul también, porque significa, eh, digamos, aquello que dura a lo largo del tiempo, por eso es el color azul del mar o, o también del cielo, ¿no? Se dice que el azul significa aquellos sentimientos que generan un tipo de compromiso. Y ese simbolismo es lo que yo quería, ¿no? Que estuviera presente en mi proyecto. Entonces, fue así como lo pensé, se fue dando poco a poco. Lo presenté, recuerdo, como fin de curso en el programa especializado y luego tuve la oportunidad de exponerlo. Fue mi primer individual en la Alianza Francesa en el 2022, en la Alianza Francesa de Piura. Después de llegar a este punto dentro de mi desarrollo profesional como fotógrafa, pues tenía, ¿no? Muchas dudas porque ya había expuesto una vez y yo creo que, ¿no? Cualquiera se siente en la necesidad de seguir mostrando, ¿no? Pero yo sentí como, podría decirse, un silencio artístico. O sea, sí tenía ganas de seguir exponiendo, pero por otro lado, quería saber qué. Fue ahí donde comencé digamos, a buscar un poco más acerca de lo que podía hacer dentro de lo que yo produzco, la escritura creativa y la fotografía, y me di cuenta que pues también es posible desarrollar, ¿no? Otras cosas que puedan contar una historia. En ese sentido, pues ahora estoy orientándome un poco más, podría decirse, a las artes visuales en general, para darle forma a algunas ideas vinculadas con patrimonio cultural, como lo mencionaste. Creo que podría decirse en el momento en el que estamos, donde enfrentamos, digamos, temas medioambientales muy complejos, hay una oportunidad, ¿no? De, digamos, tomar el tema de la naturaleza y el territorio y hablar sobre los patrimonios que tenemos. Podría decirse de sensibilizar un poco más la mirada artística, las prácticas y enfocarnos en estos territorios que muchas veces están olvidados, ¿no? O fortalecer justamente la importancia de estos temas. Yo me he interesado en los últimos meses en el bosque de Pomac, que queda ¿no? en Lambayeque, y también en las ruinas de las iglesias en Saña, ¿no? Creo que ambos son escenarios muy bellos, muy importantes para la región y para el país, que tienen muchos problemas, ¿no? En su entorno y que también hay un compromiso de parte de los artistas visuales de poder visibilizar estas problemáticas para generar reflexión, ¿no? Creo que la creatividad visual se puede unir con estos problemas y puede generar que se dé un paso más, ¿no? Desde diferentes frentes de donde las personas están, ¿no? Y la fotografía pues no se limita a representar el entorno, sino que lo construye, ¿no? Y deconstruye también basándose en memoria, en el entorno, en las comunidades y en el mismo espacio como tal. Graciela, aprovecho este momento para precisamente, como se dice, poner en, digamos, si no en agenda, pero por lo menos pensar a partir no solamente de lo que acabas de plantearnos y lo que he visto de tus trabajos y lo que en muchas charlas se habla sobre el lenguaje fotográfico, ¿no? O sea, la fotografía como lenguaje, como recurso de expresión sin duda, y siempre lo ha sido. Pero en una situación como esta, donde te comentaba al principio, donde el sentido de la realidad, cuyo fuente, digamos, primigenia de la fotografía es precisamente, si partimos de la analógica, el mundo objetual, no físico, la representación es a partir de ahí, ¿no? Y esa representación sin duda
toma un proceso hacia el conocimiento y del conocimiento como tal al imaginario, ¿no? Esa forma de generar conocimiento al final, ¿no? Pero tenemos, no aporta, sino ya efectivamente en función social y económica la inteligencia artificial, que también pone, vamos a decirlo, como un reto al autor, no de repente al fotógrafo como tal, porque su fuente sigue siendo como realidad, pero sí como recurso del lenguaje, de apelar para ayudar a construir ciertas narrativas, uno, dos, pero también desde tu experiencia de generar y juntar estos dos lenguajes, lo escritural poético en su forma poética y la interpretación de ese momento emocional que le das una forma a través de tu recorrido de paisajes en términos de con el recurso de la fotografía como tal. Y te decía, ¿cuál es la responsabilidad tanto del autor, pero también cómo se expone a los límites o para, vamos a decirlo, volver a pensar la fotografía misma, ¿no? Volver a pensar la realidad al final, ¿no? Cómo volver a enfrentarnos a esta realidad que nos plantea este mundo moderno, ¿no? Este sentido de vida tan veloz, tan rápido, donde la memoria en realidad tiene que actuar a una velocidad increíble. Y el aprendizaje sobre todo, ¿no? Y la interiorización, en fin. Y en todo esto está lo que tú acabas de decir, ¿no? La puesta en escena, vamos a decirlo, la forma de construir desde una exposición, desde la recuperación, digamos, de escenarios como ese Bosque de Poma, y configurarle toda una narrativa, me imagino, de la parte visual y su historia, sin duda. Y lo que concierne como recurso cultural para una comunidad, una sociedad que cada vez siempre está muy lejos de la realidad, está muy lejos, está en el mundo del espectáculo, está en el mundo irreal construido a partir de los medios mismos, a partir de los recursos que hay ahora, ¿no? En ese sentido me parece interesante tu trayectoria profesional en camino, ¿no? En camino, digo, en camino porque has tenido una formación, has tenido una curaduría, vamos a decirlo, con éxito con este proyecto de estímulo económico con el Ministerio de Cultura, con el tema del trabajo de Sebastián Castañeda, es uno, pero ya has tenido otro antes. Creo que eso, no sé, qué te provoca comentar a partir de lo que acabo de sugerirte? Ya, mira, para comenzar, creo que mencionaste algo muy interesante al principio con respecto a la fotografía y cómo a nivel de recurso nos puede ayudar a compartir, ¿no? Una realidad o un contexto. Yo considero que como artistas visuales no hay límites al momento de crear, ¿no? O sea, tú exploras, digamos, temas emocionales y personales en un contexto y te basas en el arte sea cual decidas elegir, por ejemplo, la fotografía, la escritura creativa, las artes visuales en general, para compartir, ¿no? Una manera de ver el mundo. Y en ese sentido, pues, eso se crea dentro de un contexto, ¿no? Dentro de la realidad, de lo que está pasando, de sentimientos que afloran de tu mirada muy personal sobre algo que está afectando a tu entorno más cercano. Creo que los artistas como tal, ¿no? Pueden tener una u otra, digamos, manera de decir lo que piensan y es válido, ¿no? Es válido. Entonces, ahora pues sí se está utilizando mucho la IA para generar imágenes. Yo creo que hay quienes les gustará usar ese recurso y está bien, ¿no? Si es que sus miradas apuntan hacia fortalecer ese tipo digamos, de trabajo. En mi caso, pues yo utilicé aquí un proceso de postproducción a nivel de juxtaposición de imágenes, o sea, porque dentro del concepto de nodos quería mostrar la dualidad, ¿no? Dentro de este mundo que es el que vivimos y el que eh, creemos, ¿no? Vivir o que ya se crea. Por eso son dos mundos, ¿no? El que está, el que yo estoy mirando al momento de retratar
y el que yo estoy creando después, ¿no? Es como una evocación, o sea, la abstracción es como evocar algo. Tú, yo no te puedo decir qué es esto, tú eres quien lo va a interpretar. De eso se trata. Eh, y eso sería la primera parte. Por otro lado, tú comentabas lo de la experiencia a nivel de los estímulos económicos, ¿cierto? Y que sí, definitivamente, ahí yo te quisiera dar mi opinión también como comunicadora que ve temas de, ¿no? digamos, de estrategia y cómo es que combino la parte de la gestión cultural. Lo mencionaste al inicio. Yo obtuve una formación en la Universidad Complutense de Madrid gracias a un apoyo del Banco Santander para participar en un curso de gestión cultural y he podido ampliar mi mirada sobre lo que se hace, ¿no? en otras partes del mundo. Y yo creo que eso suma muchísimo porque hay muchos, digamos, artistas o fotógrafos y me uno ahí que muchas veces realizan proyectos, pero no los muestran, ¿no? adecuadamente porque justamente están pensando como artistas y los comparten a los mismos artistas, que es un grupo cerrado, ¿no? A sus conocidos y ahí se queda el tema. Por ejemplo, en una presentación de un libro, tú haces tu libro de fotografía y lo compartes a un grupo reducido. Hay otras alternativas, claro que sí, y hay personas que lo hacen bastante bien también. Por ejemplo, a través de redes de contacto, de editoriales, ¿no? de distribuidoras, pero de manera general, ahí hay un punto que necesitamos fortalecer, podría decirse, ¿no? a nivel nacional. ¿Cómo es que se está gestando la comunicación estratégica para poder darle soporte a las industrias creativas, a la economía naranja, que es tan ¿no? importante y que, por ejemplo, visibiliza el trabajo de personas que se dedican mucho tiempo, que tienen equipos detrás, que cuentan digamos, tantas cosas de manera tan diversa que sería bonito que se comparta y que de verdad llegue a diferentes públicos, no solo a los conocedores, ¿no? sino también a otros públicos que pueden apreciar muchísimo su trabajo y su arte. Entonces, en ese camino es que, digamos, mi perfil de comunicación se vincula a lo de industrias creativas. Yo decido fortalecer más, digamos, mis conocimientos de gestión cultural y comienzo a desarrollar proyectos propios desde una iniciativa de una productora, Prarco, con una amiga que es egresada también de la misma universidad y que me acompaña en este proceso, Milagros Visconde, y le estamos dando consultoría a algunas empresas de este corte para acompañar sus proyectos y que la comunicación se gestione de manera, podría decirse, estratégica. En este camino de la comunicación es que yo conozco a Sebastián y él pues ya con un material bastante amplio y con una experiencia ganada dentro de trabajo nacional e internacional, pues ya sentía la necesidad de mostrar lo que ha hecho con el señor cautivo de Ayabaca, ¿no? Durante más de 10 años. Entonces, pues lo conversábamos un día en una reunión bastante coloquial y coincidimos en que no debíamos mostrar solo, podría decirse, el trabajo a través de un libro, porque había tanto material y además tanto público al que podíamos llegar de manera distinta que decidimos hacer un proyecto cultural transmedia que tuviera formatos diferentes para tener un alcance mayor de manera distinta, porque es muy diferente hacer un libro de fotografía y mostrarlo, como te decía, a un público determinado, por ejemplo, al círculo de fotógrafos, ¿no? Fotógrafos documentales, fotoperiodistas, entre otros, que hacer, por ejemplo, adicional un material audiovisual que pueda acompañar también, ¿no? este proyecto y ser parte de toda la propuesta transmedia. Entonces, nosotros, encaminados en esta planificación, decidimos organizarnos y sobre todo mapear cuáles eran los objetivos que tenía el proyecto, ¿no? ¿Qué queríamos contar con el cautivo? ¿A quiénes queríamos llegar? Como parte de esta, digamos, iniciativa es que nos decidimos por postular a estímulos económicos en general
y una de esas oportunidades es la que pues muestra el MINCUL con los estímulos para la publicación del libro. Hemos, sí, tenido varias, digamos, sesiones, ¿no? De preparación del material, porque es todo un proceso. Hay unas bases, tienes que organizar muy bien lo que tú vas a presentar, cómo vas a fundamentar, por qué es que deseas compartir este libro, por qué quieres publicarlo. Tienes que tener en cuenta los objetivos a nivel de, ¿no? de proyecto, tus públicos, tus canales de comunicación también, o un pequeño plan, los canales de distribución, cómo va a ser la presentación, entre otras cosas. Entonces sí, hubo un trabajo previo, inclusive yo participé en un curso financiado por la UNESCO y la Unión Europea, donde me dieron una base bastante importante para desarrollar esta propuesta. Y con ese, podría decirse, antecedente es que decidimos postular, ¿no? Porque ya había un conocimiento previo y pues sí, pues tuvimos la suerte de salir victoriosos y tener el estímulo, que es un primer gran logro. Vamos a seguir en este recorrido intentando, o bueno, podría decirlo, tocando más puertas, no solo a nivel de Estado, sino también con otros aliados del sector privado para que le den soporte a este proyecto, ¿no? Porque el tema del cautivo de Ayabaca, pues es bastante importante para el país y para, en realidad, para toda Latinoamérica. Es una festividad reconocida como patrimonio cultural que mueve miles de personas en el marco de la festividad y también digamos, en el año. Y yo creo que muestra muy bien la identidad de un pueblo fervoroso, la identidad del país y nos puede ayudar a fortalecer, ¿no? La imagen del Perú como un país cultural y, ¿por qué no, multicultural, ¿no? Este es tu programa La Otra Caja de Pandora, conversando con Graciela, tu especialidad en comunicación. No, no solo. ¿Cómo podemos definir a Graciela en términos no, no solo comunicadora, si, ¿no? Es curadora, es editora? ¿Cómo es ahora tu presentación? ¿O tienes 10 tarjetas con diferentes No, bueno, como tú lo has dicho, tal vez multifacética, porque sí, soy comunicadora de profesión, pero digamos que me he especializado más en comunicación para industrias creativas, porque me interesa a nivel personal el arte visual, la fotografía y la escritura creativa. Por otro lado, también he tomado tiempo para desarrollar mi trabajo de fotografía, más de autor, como te lo decía, ¿no? Documental y de autor, y pues en los tiempos libres sí escribo, espero publicar pronto, todavía no tengo una publicación. El poema sí acompaña, ¿no? A nodos, como te lo dije, pero no tengo un libro publicado todavía. Vamos a ver algunos de estos que compartiste con nosotros como parte de tu portafolio. Y algunos ya lo has comentado, pero hay otros Ya, que aún no lo hemos visto, pero creo que es oportuno verlo. Esto que es creencias, ya, sí. Bueno, Creencias es un trabajo que desarrollé como parte del programa de lenguaje especializado en el Centro de la Imagen. Fue una exploración bastante, podría decirse, íntima, porque está vinculada a mi entorno más cercano, mi familia, puntualmente mi mamá. El personaje es ella. Habla de una paciente oncológica que justamente vive de creencias, ¿no? En esta situación de salud, pues hay, podría decirse, muchos recursos, ¿no? Para sobrevivir, entre comillas. Hay muchas personas que se aferran a la familia, ¿no? A los recuerdos, a ese soporte, ¿no? Emocional que te puede brindar un padre, una madre, los hijos, tu pareja. Pues mi mamá es una persona, ¿no? Bastante emocional y en esta parte del, podría decirse, la propuesta quise retratar a su entorno familiar, digamos, del pasado, porque tiene muy buenos recuerdos de mi abuelo y de la vida que pasó con él. Por otro lado, en esta otra sección que estás mostrando, pues
podría decirse, se han considerado tres planos, ¿no? En el primero está el medicamento que ella toma y que finalmente le permite sobrevivir, ¿no? Podría decirse que es ¿no? la medicina. Sin embargo, en este proceso, ¿no? También está la reacción por parte del paciente, ¿no? Que no muchas veces pues está abierta, ¿no? A consumirla porque sí, sabe que eso es para curarse, pero es como un periodo bastante difícil, ¿no? En que la persona tiene que adaptarse. Y en esa misma rutina, pues hay, ¿no? Todo un tema detrás en el que pues vas conociendo, vas familiarizándote con el medicamento, con la constancia diaria y con tu misma situación de vulnerabilidad que, que te lleva, ¿no? A repetirla una y otra vez todos los días. Entonces, yo aquí en esta propuesta, por ejemplo, hice algunas fotografías, pero también me basé en algunos elementos, por ejemplo, como fotos, ¿no? Fotos antiguas, para prácticamente mostrar como que un trabajo de apropiación en alguna parte, porque tenía imágenes de archivo que mi mamá guardaba de su álbum familiar. Como te dije, era digamos, una sección muy importante mostrar el vínculo tan fuerte y emocional que ella tenía con su pasado y cómo eso la ayudaba a tomar aire, ¿no? Y tomar impulso para continuar ¿no? Con el tema del cuidado en medio de este tratamiento. Este es su programa La Otra Caja de Pandora. Los que están viendo el programa y que frecuentemente de repente no lo ven, pueden decir, pero ¿qué tal salto tan brutal? He estado conversando también, Valente, y han tocado un tema. Bueno, ese es, vamos a decirlo, Graciela. Me imagino que estar acostumbrada a ese tipo de saltos rápidos por su misma formación. Y el trabajo que nos está comentando efectivamente también es, digamos, una experiencia, como ella dice, bastante personalísima y ha tomado como parte de este proyecto, ya no sé qué tanto, o si consideras que ha sido concluido o no, porque este tipo de proyectos en verdad es un proyecto de vida, ¿no? O sea, que hay que documentado, pero que tiene, en este caso, para ella, me imagino, como para muchos autores, y doblemente me parece en este caso, ya que toca la fibra personal, ¿no? Además de ser una obra propia, también es íntimamente en que está involucrada. Y no sé si en algún momento has tenido ahí un conflicto, como dirían fríamente, conflicto de intereses entre lo que necesito, en lo que hay y en lo que se puede ver, y en lo que a pesar de ser mi madre o a pesar de ser mi hermano, pero tiene un momento de intimidad. ¿Y qué tanto puedo yo invadir ese espacio? Creo que, me imagino que lo habrás resuelto, de ahí que tienes este material. Pero son preguntas y reflexiones que puede tener cualquiera que está viendo el programa, ¿no? Porque, porque puede decir, ah, qué valiente o qué atrevida o por no respeto a su familia, qué sé yo. Hay tantas sensibilidades que se toca con estos temas. Seguimos con Graciela, que hemos tenido un corte técnico necesario, obligado. Seguimos viendo el material. Yo le he hecho algunas preguntas, ¿no? Pero creo que el mismo trabajo va a responder. Seguimos viendo este mismo tema, Graciela. Ya. Por ejemplo, en esta parte del trabajo, en realidad ahí creo que yo muestro más un miedo personal que el de mi propia madre, ¿no? Y tal vez es compartido, es el tema de la muerte, ¿no? Una muerte inminente que a veces, ¿no? Pues es muy probable dentro de pacientes oncológicos, dependiendo del diagnóstico y fuera de lo que uno pueda querer o esperar, pues es una probabilidad y ese miedo está. Entonces yo lo transmití de esta manera, ¿no? Con imágenes que se fueran perdiendo y que prácticamente, pues,
le dijeran a quienes las vieran que pues en esta situación, ¿no? De enfermedad, pues todo puede pasar, ¿no? Y creo que esa es la idea, transmitir desde tu punto de vista tu proyecto y en este caso, pues es un tríptico que al final, pues sí, me gustó mucho el resultado porque es una, podría decirse, una alternativa diferente que se utiliza y que sirve muy bien como recurso para mostrar, ¿no? Para destacar algo. Estás diciendo, sin decirlo, el tema de la muerte. Tú mencionabas algo que me llamó mucho la atención antes del corte, que fue lo de la intimidad, ¿no? Este, podría decirse, este paso en el que tú decides mostrar más de lo que normalmente muestras de tu familia, de tu entorno más cercano y que se entiende justamente que es algo que cuidas normalmente, ¿no? Porque no es como que, digamos, algo que queramos exponer siempre. Te soy sincera, sí lo dudé y lo pensé. Y no solo por el proyecto que vimos ahorita de mi mamá, hace un rato también proyectaste al proyecto que le hice a mi tío Chaval, que es un paciente con esquizofrenia, al que retraté en el tiempo del COVID. Y me pasó lo mismo, ¿no? En algún punto, y desde el inicio, yo estaba en esa disyuntiva de, ¿le hago fotos y me las guardo o las termino mostrando? En realidad no he expuesto ninguno de estos proyectos. Los tengo en mi portfolio, pero no los he expuesto como nodos, ¿no? Sin embargo, sí sentí la necesidad de volverme invisible para ellos. Y voy a explicarte ese término. Creo que la rutina y el día a día muchas veces hace que no veamos detalles, ¿no? No veamos más allá de nuestro propio, digamos, espacio, ¿no? De nuestro entorno más cercano, nuestra familia. Por ejemplo, hay cosas que a veces uno toma como que no parte del día a día, pero que pueden sumar muchísimo, no solo para compartir un proyecto fotográfico, sino también para convivir de mejor manera. Tú cuando observas más y en silencio a alguien, aprendes a conocerlo y entiendes también muchas cosas que esa persona vive y que pueden servir para que se fortalezca su relación. Yo aprendí a convivir de mejor modo con Chaval. Chaval nos ha acompañado toda nuestra vida, desde que somos niños, a mí y a mis hermanos, y compartir con él momentos mucho más, digamos, marcados dentro del COVID, me ayudó a ver que, por ejemplo, no es eterno. Hace tiempo no vivía todos los días con Chaval y me di cuenta de las canas que tenía, de sus manos que ya tenían más pecas y de sus arrugas, de su mirada más cansada y aprendí también a valorarlo más, porque ya yo estaba desde hace algún tiempo viviendo en Piura y no había tenido la oportunidad de volver a compartir con él y el COVID fue eso, ¿no? Un acercamiento a él. Él es, así como yo, multifacético. Creo que las alas creativas en parte, él es quien me las ha ayudado a formar de diferente manera. Y al inicio también me miraba un poco raro, a él le encantan las fotos, pero después de cierto tiempo se cansa, ¿no? Y ya te condiciona. Pero en general, pues nada, un momento con un chaval y después con mi mamá me ha servido para eso, ¿no? Para entender mucho más y para, podría decirse, desde el trabajo fotográfico, aprender a explorar, ¿no? Esa invisibilidad que te hace parte del entorno y hace que el personaje mismo no, digamos, no se muestre como no es, ¿no? Sino más bien como es, con mucha naturalidad, para que te vuelvas parte de su día a día y lo que reflejes en tu cámara sea tal cual como es. Solo para comentar, o mejor dicho, para sumarme a lo que acabas de decir, como una, digamos, como parte de la práctica real de un trabajo, digamos, de sumergirnos con proyecto, y en este caso, en modos de vida, ¿no? Y en modos de vida bastante particulares, ¿no? Y lo que tú acabas de decir es, efectivamente, ¿no? Invisibilizarse en verdad significa para mí, por lo que veo,
es aceptar, en la primera parte de Chávez sin duda es interiorizar el tema. Para un extraño tomará su tiempo, pero para alguien que es familiar probablemente ya es parte de, digamos, de la historia y es más fácil, ¿no? Digo, más fácil, pero ahí, como decíamos al principio, pero hay pues emociones encontradas, ¿no? Hay emociones encontradas porque uno está detrás de la cámara, que no es lo mismo que estar face to face, o sea, directo, ¿no? Es otra cosa, ¿no? Y en la otra parte de tu madre, sí, ¿no? Es interesante y te lo digo con bastante sinceridad, ¿no? Lo que tú me acabas de decir, en realidad es un proceso de duelo en vida, ¿no? Que al final es aceptar lo que es inevitable, vamos a decirlo, ¿no? Declaradamente inevitable. Pero hay que vivir ese proceso. Y yo lo he entendido con tus palabras, que es aceptar el proceso de duelo. Y eso creo que es lo que he entendido de ti misma como autora sobre el tema, porque este te concierne no solamente, digamos, emocionalmente, sino te concierne en tu fibra misma como persona, como hija, como, como parte y que yo creo que exploramos aún más, digo, es fácil decirlo sin duda, pero vamos, nos atrevemos a decir, hay ciertas ventajas vivir con cierta lucidez, vamos a decirlo. No voy a decir frialdad, ¿no? Pero hay algo de eso, en cada momento en verlo con cierta distancia. Soy parte, sí, pero tengo que mirarlo con cierta distancia para lo que tú acabas de decir. La parte creativa tiene que hacer su trabajo, ¿no? Esa parte creativa, cómo bulle, cómo encuentra el material, cómo encuentra los resquicios, qué ventanas abre, qué cierra, ¿no? Cuánta luz necesito o cuánto debo de oscurecer esto, ¿no? En fin, estamos hablando del lenguaje visual, ¿no? Y que esto encuentre finalmente como resultado, digamos, algo que se pueda no solamente compartir en términos de compartir, sino documentado y que toque las fibras de otras personas, ¿no? Y que tome de alguna manera conciencia, digamos, conciencia en términos digamos, de involucrarnos en la sociedad con estos temas, ¿no? Creo que ese es al final el logro o la mejor, digamos, conquista que una autora puede tener cuando hace un proyecto de trabajo de cualquier naturaleza, ¿no? No sé si estamos de acuerdo. Te iba a comentar que sí, totalmente. Yo creo que el lenguaje fotográfico, bueno, es fundamental dentro de tu proyecto porque te ayuda a enriquecer muchísimo el resultado. En el caso, por ejemplo, de Chaval, yo pensaba, ¿no? Primero, en algunos referentes que tenía, ¿no? En Huarcaya, por ejemplo, ha tenido un proyecto, ¿no? En el Larco Herrera sobre también personas con esquizofrenia, ¿no? O sea, también puedes tener otros referentes más, ¿no? A nivel visual, digo. Puedes inclusive como práctica, digamos, artística, como tú como fotógrafo, hacer inclusive hasta bosquejos, ¿no? O sea, los proyectos fotográficos en realidad tienen diferentes formas de surgir. Tú puedes ser un fotógrafo que le guste investigar primero, quizá uno que en la misma práctica encuentre, ¿no? La manera de contar u otras, ¿no? Alternativas más. Entonces, por ejemplo, a mí nunca me ha gustado tomar un solo plano, ¿no? Siempre trato de explorar un poco más cómo sería así, ¿no? Lo hago tal vez aberrante, pensando siempre en el personaje, ¿no? Por ejemplo, Chaval con algunas situaciones muy particulares que tiene, le gusta bailar, ¿no? Por ejemplo, hay algunas formas también de mostrar eso, ¿no? Movimiento, ¿no? Una toma, pues, eso, ¿no? Que esté fuera de foco, tal vez alguna iluminación que genere en el, digamos, en el receptor la idea de la inocencia que él tiene, porque es como un niño, ¿no? Él es una persona que no tiene maldad. Entonces, ¿cómo tú compartes en la imagen esa idea de paz, ¿no? De un alma pura
de un alma sensible, con iluminación. Pero por otro lado, también hay planos que yo, bueno, no consideré, como por ejemplo las partes de la oración, en la que él se aferra a los santos a los que es devoto y les reza en silencio, con mucho fervor, porque también siente el peso, ¿no? Toda la carga de lo que se está viviendo en el entorno en ese momento en el COVID. Por eso elegí sombras, quizá iluminación más tenue, ¿no? Entre otras cosas. Y recuerdo mucho también el tema de los pies. Hay unos pies que le hice cuando estaba recostado. Yo recuerdo desde que soy pequeña como chaval salía a caminar muchísimo, todos los días prácticamente. En Chiclayo es como ir y venir del centro, donde está la catedral, hasta, por ejemplo, ¿no? las zonas de, por decirse, cercanas a algunas urbanizaciones, por Grau, Santa Victoria, por otros lados, por Villarreal. Entonces, más o menos esa es la distancia que él recorría. Y como pues en el COVID, en pleno encierro, estos pies están en reposo, ¿no? Están descansando, están como quietos, pero no dejan de tener protagonismo por, si te das cuenta, pues también, ¿no? Las sombras, la misma textura, la posición, ¿no? Es como unos pies prácticamente de alguien que está esperando, ¿no? Ahí estaba rezando justamente, ¿no? En un momento bastante privado, él reza así, solo. eh, Esa es la Madre Maravillas, él le reza a muchos santos, pero ese momento, ¿no? Donde él tiene mucha incertidumbre también y busca, ¿no? Un espacio de, podría decirse, de acercamiento con Dios, es cuando elijo esa toma porque la luz entraba en diagonal por la ventana y le genera una sombra, ¿no? En el entorno que profundizaba mucho el tema de la situación conflictiva en la que nos encontrábamos por el COVID, pero digamos, esa intención de él de aferrarse, ¿no? A su fe. Vamos a ver otras fotos tuyas que son, si tú quieres, que tiene una dosis de autor, pero también tiene una intención, si no periodística, pero por lo menos con un lenguaje más frontal en términos de decir abiertamente, ¿no? Y Ya. tú nos contarás, a ver, comentarás, mejor dicho, para ver si estamos en lo cierto. Ah, has explorado mi Instagram. Sí, esa fotografía, bueno, fue en Colán. Yo, como te dije, viví mucho tiempo en Piura y pues trataba de salir los fines de semana a algunos lugares de la región y Colán me gustaba mucho ¿no? Por el entorno, podría decirse, bueno, el mar, también las casas y su arquitectura misma. Y bueno, en esta imagen recuerdo que estaba recostada en la arena y me llamó la atención que cada cierto tiempo estas aves pasaban, ¿no? De esa forma, como alineadas y en grupo. Entonces decidí capturar un momento en el que se vieran así, como yo las estaba observando, y que también resaltara, bueno, a nivel de composición, la arquitectura de las casas, que son características de Colán y que, pues, ¿no? Están ahí desde hace muchos años. Pregunto, ¿ese es con celular o cámara convencional? No, ese fue con celular. Sí, igual y ahora, pues, los celulares tienen, ¿no? muy buena calidad y la fotografía, ¿no? Se puede hacer con diferentes dispositivos, podría decirse, ¿no? Depende de la labor que tú quieras realizar, pero hay muchas opciones, ¿no? No es un impedimento no tener una cámara profesional de alta gama para explorar podría decirse, tu propia producción fotográfica, ¿no? Sí, Esto fue en una carretera. En realidad aquí me llamó la atención el personaje que está al lado derecho, solo.
que no, no pasaba, ni tampoco nosotros, porque yo estaba en un bus. Había podría decirse, un grupo de policías más adelante que estaba bloqueando el pase. Y bueno, eso normalmente es lo noticioso, ¿no? ¿Qué está pasando? ¿Dónde están los policías? ¿Qué están haciendo? Etcétera. Pero como, bueno, ya me habrás escuchado, yo a veces suelo buscar el otro lado, ¿no? Porque sinceramente yo no soy tan fotoperiodística, ¿no? Es más, no lo soy. Como diría Graciela Iturbide, necesito reflexionar, ¿no? El tiempo me gusta tomarme mi tiempo para conocer al personaje, digamos, entrar en la historia. No soy de esas, ¿no? Como que fotos rápidas. Entonces, me gustó esto. Podría decirse que sin hablar menciona mucho el tema del silencio, ¿no? O sea, aunque hay muchos autos ahí, el personaje solito llama mucho la atención. Esa es en la Universidad de Piura, desde el balcón de donde se ubicaba mi oficina en ese entonces. En Piura hay unos atardeceres bellísimos, ¿no? Por eso hay una frase, allá la aprendí, ¿no? Que decía la luna de Paita y el sol de Colán. Y bueno, pues, ¿no? A nivel regional, el atardecer es muy hermoso. Me llamó la atención y pues me gustó que contrastara también con la iluminación artificial de las aulas, que tenían diferentes tonalidades, ¿no? Yo creo que ahí, por ejemplo, eh, eh, si es que alguien quiere ir explorando en el día a día esta, ¿no? Podría decirse, este gusto, esta vena fotográfica, pues puede, dentro de lo que le rodea, tener en cuenta planos. Aquí hice algunas fotos del edificio de la Universidad de Piura. Es un edificio que ha sido premiado por su arquitectura. Es una propuesta muy interesante que tiene espacios diferentes que conversan con el entorno del bosque seco. Y pues yo me paré a una distancia aproximada del edificio donde pudiera enmarcar la iluminación y ya había percibido que si tenía ese plano, podía captar a las personas cuando pasaran allí con la iluminación que quería. Entonces, bueno, pues le di seguimiento a ese plano y un día, pues hice esta con un estudiante. Ese edificio, como te digo, se presta mucho para diverso material. Es más, han generado concursos de fotografía en torno a su arquitectura y pues en un momento determinado yo comencé a explorar un poquito para jugar con las sombras, ¿no? Con la oscuridad y con la iluminación que contrasta mucho. Esta fotografía es de la Cruz de Motupe. Yo nunca había ido hasta que una amiga me invitó y decidimos subir hasta la cruz. Y recuerdo que al llegar ¿no? a una zona determinada, ya prácticamente donde estaba la cruz, vi una piedra, ¿no? Con estas fotografías que son de las personas, digamos que suben, ¿no? Todas las escaleras y piden, ¿no? Por sus familiares o por diversas intenciones, sea por enfermedades, por su vida, por difuntos. Y me parece que dentro de la historia, ¿no? Del fervor hacia la Cruz de Motupe, esta foto, pues, tiene, ¿no? En esencia, digamos, la intención, ¿no? Es como que mostrar y no mostrar, ¿no? Sí, ah, en el programa anterior conversábamos con un invitado, Raúl García Pereira, quien se declara ateo, iba a las procesiones del Señor Milagro precisamente para indagar y explorar la motivación de la fe, ya que él no se conmovía, pero veía que había gente que ante la imagen en realidad se desmoronaba como, y a veces algunos, como él dice, a veces lograban un catarsis, ¿no? O sea, no lloraban, imploraban, en fin. Pero el caso es que son historias humanas detrás de ese momento de catarsis, ¿no? Cuánta crisis emocional trata de encontrar
sino remedio de repente de menguar el dolor, ¿no? Tanto como lo que haces con la historia con Chaval, ¿no? Como la fe busca que compensar alguna digamos, no vamos a decir deficiencias, pero como se dice, ¿qué cosa es un milagro? ¿No? Y el milagro solo, hasta donde se sabe, en realidad, pues es algo que rompe, solo es posible, con el concepto de milagro, que pueda suceder algo que dentro de la lógica y la racionalidad no podría suceder, ¿no? Ese es y me imagino que debe estar más familiarizado con el tema por tu formación académica o no tiene tanta influencia, digamos, de estos temas religiosos en la universidad. Bueno, a nivel familiar, yo te cuento que soy católica creyente, ¿no? Desde que tengo uso de razón, pues me han formado en esa línea. Y sí, estudié en una universidad católica, ahora trabajo en una universidad con orientación cristiana y sí creo, ¿no? En Dios y en lo que puede hacer, ¿no? En los milagros y en lo que, pues, no se puede ver, pero sí puede sentir, porque por ejemplo, ¿no? Sebastián ya lo muestra bueno, lo mostrará muy pronto en Peregrinos, que es el libro de fotografía, y en el proyecto en general, ¿no? Que es Cautivos, pues es como las personas sienten, ¿no? Esa presencia divina de alguna manera, desde, ¿no? Experiencias propias hasta a través de lo que les contaron. Y es por eso que con mucha devoción persiguen, ¿no? Persiguen ese camino hasta Dios, ¿no? En este caso, hasta el señor cautivo de Ayabaca, porque de verdad creen, ¿no? Creen en este compromiso de agradecimiento, ¿no? Como una muestra de Calvario, ¿no? Que vive, pero en torno a agradecer por lo que ha pasado o a pedir por esto que desean con todas sus fuerzas. Entonces, yo creo que sí, se puede demostrar de diferentes formas, ¿no? Podría decirse el milagro de la vida a través de las manifestaciones, podría decirse religiosas que tenemos en el país, bueno, y que hay en el mundo. A mí, de manera personal, sí, siempre me ha llamado mucho la atención, ¿no? Cómo es que las personas, pues, creen, ajá, esa la tomé. Te cuento que lamentablemente, si no me equivoco, esta imagen ya no está en el convento Santa Rosa. de Santa Rosa, exacto. Parece que hubo un accidente con unos escolares y la estatua cayó. Creo que hay otra en su lugar. Pero sí, la tomé ahí. Esta fue hace muchos años, inclusive antes de pensar que podía vincularme mucho más a la fotografía con una práctica propia y también, ¿no? En proyectos ya mayores. Pero sí, me resulta, ¿no? Digamos, podría decirse importante, ¿no? Compartir la mirada de las personas que tienen fe, que creen, ¿no? En su fe y que justamente por eso, pues, digamos, motivan su día a día, ¿no? Haciendo una u otra acción, compartiéndolo con su entorno, con sus familias, con sus comunidades, o siendo parte, ¿no? De las mismas festividades religiosas, ¿no? Este es su programa La Otra Caja de Pandora, conversando con Graciela, a ver si no me he equivocado, Graciela Tuesta Arriola. ¿Qué más, Graciela? ¿Tienes proyecto a partir de estos estudios de, digamos, de, como curaduría y también he visto como gestión cultural? Cuando dices, a veces uno te pregunta desde la sociología, desde la antropología, la indagación de la sociedad, y a veces uno, y las corrientes de los autores, en fin, hemos perdido la visión del, en este caso, del ser humano y nos hemos trasladado a la sociedad como tal, ¿no? Y también es así que lo que, un indicador, vamos a decirlo, ¿no? Un indicador de, digamos, aceptación en términos políticos es la opinión pública, pero es amorfa, ¿no? O sea, la opinión pública como una cosa
etérea, ¿no? Que solo son cifras. Pero, oiga, somos seres humanos. Podemos ser mil, pero hay un carácter individual, lo que tú acabas de decir, ¿no? Cada uno se va a mover de acuerdo a su perspectiva de vida. Puede ser la fe, puede ser, en fin, intereses de lo más banales, de lo más terrenales hasta lo más religiosos. Pero todo eso somos conjuntos. Y en ese escenario donde de alguna manera trabajas tú como gestora, digamos, cultural, ¿qué perspectiva, cómo ves de lo que acabo de decir, mejor dicho? No, no te estoy obligando a que asumas lo que acabo de decir, pero es más o menos la sociedad de ahora, ¿no? Y en el que hay que trabajar, ¿no? Sí, yo creo que, bueno, para comenzar, em, la gestión cultural puede ser un puente, ¿no? El mismo lenguaje, podría decirse, intercultural, el diálogo intercultural, es eso, ¿no? Un puente, no es un fin, es un medio. Entonces, de esa manera, tú puedes compartir desde un proyecto específico hasta puedes entender, ¿no? La manera de ser de una comunidad, por ejemplo, nativa, de también, ¿no? De un artista o en general, ¿no? De todo un pueblo. Entonces, en ese sentido, me parece importante que la gestión cultural pues siga desarrollándose en alianza, podría decirse, con multiactores, con el Estado, el sector privado, con la academia misma, para que se puedan desarrollar más proyectos e iniciativas que aporten a la cultura y a la visibilidad de la, ¿no? Podría decirse de la cultura del país para mostrar lo que se está haciendo, no solo a nivel, podría decirse, ¿no? De Lima, porque pues todavía estamos trabajando, ¿no? Como país en ese aspecto, hay mucho centralismo. El Estado sigue desarrollando, ¿no? Diversas, podría decirse, acciones, pero debe fortalecerse también, ¿no? Que dentro de las regiones haya más soporte para que, por ejemplo, se encaminen rutas culturales, para que se abran más espacios donde se pueda compartir el trabajo de, de diferentes, ¿no? Personas vinculadas a la cultura. Yo considero que desde mi perfil profesional, pues puedo aportar en ese aspecto. Por eso mismo es que me he encaminado con algunos proyectos, ¿no? propios a nivel de consultoría por encargo y otros donde pues yo puedo manejar qué es lo que quiero mostrar y cómo, ¿no? Por eso mismo es que estoy ahora vinculándome con el tema del patrimonio cultural, porque me parece que se puede, ¿no? ahondar mucho más en ese aspecto desde las artes visuales y, ¿por qué no? Digamos, fortaleciendo esa estrategia para llegar a un público más amplio y con mayor impacto a través de la gestión cultural. Yo te comento algo con respecto a eso y también vinculándolo al tema de la curaduría, ya que lo mencionaste, cuando me tocó exponer nodos, mi primer individual, yo me enfrentaba a un cubo en blanco, ¿me entiendes? Es como una caja vacía, porque es muy distinto colocar un proyecto, por ejemplo, en un libro de fotografía que en un espacio físico o en otro formato. Entonces, tú misma te preguntas, o bueno, tú te preguntas cómo vas a mostrarlo. Y pues sí es bueno, me parece, tener conocimientos de curaduría, pero yo delegaría la acción del curador a alguien más porque es como que tú eliges, por ejemplo, de tu propio proyecto las fotos que más te gustan, ¿cierto? Pero una crítica externa, constructiva de alguien que conozca, pues te va a ayudar muchísimo también a discernir y a profundizar tal vez en lo que es más adecuado, respetando tu lenguaje creativo y tu arte, ¿no? Creo que ahí puede haber un consenso entre ¿no? Se da entre el curador y el artista para lograr que el proyecto se muestre como tú quieres. Entonces, la gestión cultural, por ejemplo, acompaña esos procesos, los proyectos macro, ven la participación de todos estos profesionales. Ya desde el proyecto de Sebastián, por ejemplo, lo estamos contemplando para las diferentes acciones. Sabemos que
hay un profesional que tiene que estar a cargo de cada cosa, porque es importante, ¿no? Tener su mirada bastante particular y especialista al momento de desarrollar alguna estrategia, ¿no? Sea en el momento en el que nos encontremos. Este ha sido su programa La Otra Caja de Pandora. En este último segmento, nuestra despedida con Graciela, y nos ha dado una orientación de cómo se hacen las cosas, cómo deberíamos hacer. Y agradece, pero también hay preguntas que quedan para repensar. Y a mí mismo, ¿qué cosas es el fotoperiodismo en estos tiempos? Cuando ella dice, no tengo el lenguaje del fotoperiodista, sí. ¿Qué cosas es el acontecimiento? ¿No? ¿Cómo nos vinculamos a los acontecimientos? ¿No? En fin, hay varios conceptos que sin duda las has pensado, pero nos falta tiempo. Nos falta tiempo para estas cosas y espero que haya otro momento para repensar a partir de las mismas inquietudes que generan el hacer fotografía y enfrentarnos a lo que tú misma nos has mostrado que te has visto has enfrentado para resolver, no solamente como proyectos, ¿no? Creo que también es una autorrealización y una solución o encontrar más luces a los mismos problemas que le has compartido en vida, ¿no? Y eso me parece, eh, ¿cómo se puede decir? Me parece bastante valiente. Gracias, Graciela, tú estás. Gracias por tu paciencia, gracias por compartir con nosotros. Y como digo a los invitados, esperemos que haya una otra oportunidad y que haya sido agradable, interesante esta conversa. Gracias a ti, Juan. No, a ti, a ti. Nos vemos, Graciela. Felicidades y éxitos con los proyectos.